Padre bueno, Dios soberano, te damos gracias por traernos a este lugar, congregarnos y poder recibir tus palabras, Señor. Al leer tu palabra, comprendemos cómo ella es luz para nuestro camino. En medio de un mundo de tinieblas, en medio de el pecado que tantas veces nos engaña y que puede estar en nuestros corazones presente, eres tú, Señor, quien nos da la luz para iluminar cada uno de nuestros pasos. Y por eso te pedimos, Señor, que no sean las opiniones de los hombres, ni mis opiniones, sino sea tu palabra la que pueda mostrar a cada uno de nosotros cuál es el diseño que tú has dado para nuestras vidas. Te pido, Señor, que en todo lo que hoy podamos leer, en todo lo que podamos meditar, tú también nos recuerdes a nuestro Señor Jesucristo, entendiendo que aunque hay pecado en nuestros corazones, también hay gracia, hay amor y hay poder en Él y la obra que Él ha hecho y, por supuesto, en su Santo Espíritu que ahora mora en los creyentes. Te pedimos, Señor, que nos dé sabiduría de lo alto y comprensión para cada uno de estos roles. En Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, en nuestra primera lección nosotros pudimos demostrar cuáles son los roles del hombre y de la mujer. Y veíamos allí en sus pantallas, lo ven, cuáles son los roles. El rol del hombre es cabeza de la mujer, el rol de la mujer es ayuda para el hombre. Lo que se espera del hombre, ¿qué se espera de un hombre? Autoridad, trabajo y protección. ¿Qué se espera de la mujer? Sujeción, apoyo y compañía. Eso es lo que Dios espera de cada uno de los creyentes en todas las iglesias locales en todo el mundo. Aún lo que espera Dios de toda la humanidad. Pero solo aquellos que han sido regenerados por medio de la obra del Espíritu Santo pueden llegar nuevamente a venir a la iluminación de las Escrituras y poder colocar en orden estos roles. Y ese es el propósito de este curso. También en la segunda clase vimos algo interesante, quizá para algunos controversial, las prioridades en las relaciones. Y veíamos que dentro de estas prioridades Dios nos había dado muchos mandamientos que nuestro Señor Jesucristo resumió en dos: amar a Dios y amar a nuestro prójimo, personas, ¿verdad? No es amar el trabajo, no es amar el estudio, ni ninguna otra acción, sino que usamos las acciones como medios para amar. Entonces, de acuerdo a las prioridades que establecen las Escrituras, primeramente está Dios. Este es el fin último del hombre, conocerle y entenderle. Luego de Dios, nuestro cónyuge, el más cercano, el que es una sola carne con el esposo o la esposa. Luego vienen los hijos. Después de los hijos vienen los padres, en ese mandamiento de honrar a padre y madre que hoy estaremos viendo. Luego de ello los hermanos en la fe, es decir, la iglesia, pero no iglesia como una denominación o como un lugar o como un grupo de personas, no, sino como cada hermano que Dios en su providencia le ha colocado al lado suyo. Inclusive algunos que pueden estar en otras iglesias locales, pero son hermanos en la fe. Luego de ello vienen familia extendida y compañeros. Y por último, todos los demás, que realmente esa base no honra todo lo que sería los demás. Ahí incluiríamos a los desconocidos o aún incluso a los enemigos, porque el Señor también nos mandó amar a nuestros enemigos. Entonces están todos los demás. Lo cierto es que este es el diseño de Dios para el hombre y la mujer. Estas son las prioridades y de acuerdo a estas prioridades estamos llevando este curso. Ya vimos el diseño de Dios, vimos el diseño de los roles dentro del matrimonio y hoy continuaremos con ese diseño de Dios para los hijos y los padres. Entonces esta es nuestra sesión 3, roles en la familia y en la iglesia. Los roles de los padres. Bueno, algo importante a mencionar es que todo padre debe cuidar a sus hijos. Y los hijos no son una dificultad. Por el contrario, si nosotros leemos el Antiguo Testamento, especialmente Proverbios o incluso los Salmos, se nos muestra que los hijos son una bendición y una bendición muy grande.
¿Cuántos de ustedes han tenido la oportunidad de tener hijos y se gozan desde que el bebé es concebido, crece en el vientre de la madre, luego nace y toda esa ternura que Dios ha diseñado dentro de cada uno de estos bebés es algo valioso? Y por supuesto, luego algunos lloran, es natural, es algo comprensible, ¿sí? Pero aún en medio del lloro, aún en medio de las formas en que van creciendo, hay gozo en ello. Los padres son santificados, los padres aprenden a ser líderes, las madres aprenden también incluso a criarlos, a educarlos. Se despierta algo en ellas que es quizá un área que nunca habían descubierto, terminan siendo una bendición. Y como dicen en las Escrituras, bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos. Qué valioso es la paternidad, la maternidad. Ahora bien, dentro de lo que se espera para los padres en conjunto, recuerden, el hombre y la mujer fueron diseñados para ser corregentes de la baja creación del Señor. Y esto significa que como equipo están por encima de todas las demás criaturas dentro del diseño del Señor. Y fueron diseñados para trabajar en equipo. La crianza de los hijos es un trabajo en equipo. Obviamente en ese equipo hay roles, por supuesto, y se siguen respetando los roles de la autoridad del hombre y la sujeción de la mujer. Pero la crianza de los hijos muchas veces suena a algo difícil, a un reto imposible de lograr para algunos. Lo cierto es, también es un gozo, no es una carga. Algo importante que aprendíamos en otro estudio que fue acerca de la crianza es que el éxito de la crianza se mide por lo que hacen los padres, no por lo que hace el hijo. Aun si el hijo se comporta muy mal y hace pataletas y llora y destruye algunas cosas, aun si eso llegara a suceder, lo importante no es cómo se está comportando el hijo necesariamente, sino qué están haciendo los padres para corregir e instruir a su hijo. Así que el éxito de la crianza se mide por lo que hacen los padres, y lo que Dios espera que hagan los padres son 3 principios. En medio de 50 minutos de tiempo que tengo para esta clase, sería difícil poder transmitir la cantidad de literatura que hay para guiar a los padres cristianos sobre la crianza. Y es otro tema diferente esta escuela. Sin embargo, hay 3 principios que nos ayudan a ver los roles del hombre y la mujer en esa crianza de los hijos. Deuteronomio 6, del 6 al 7, nos muestra el primer principio. El Señor dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Las enseñarás diligentemente a tus hijos y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa y cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Aquí Moisés está hablando estas palabras en Deuteronomio, las está diciendo al pueblo de Israel, y al proclamar la palabra de Dios, inmediatamente indica algo, que es un deber para todo padre enseñar la palabra de Dios a sus hijos. Esto es lo que Dios espera de los padres, que enseñen constantemente a los hijos la verdad de la palabra de Dios. Hoy en el sermón hubo varias ilustraciones sobre ello. No voy a hacer plagio de ello. Voy a recordar algunas cosas importantes. Enseñar la palabra de Dios es prioridad para los padres. Es prioridad. Más que darles educación a los hijos, más que darles cualquier otra cosa a los hijos, la importancia de enseñarles la palabra de Dios. ¿De qué servirían, padres, invertir horas de su tiempo, y estamos hablando de muchas en la crianza? Las madres pueden llegar a invertir más de 16 horas, duermen menos de 8 horas y pueden dedicar días enteros a la crianza. Los padres trabajando para conseguir un sustento e invertirlo quizá en un colegio, en una universidad o en alguna otra cosa que requieran los hijos. Pero qué terrible sería que todo ese tiempo se desperdicie y este niño no conozca del Señor, no sea expuesto al Evangelio.
brindarle toda la educación, que ganara todos los títulos de este mundo y no pueda tener el amor de Dios, no pueda conocerlo a Él. Sería un desperdicio, ¿verdad? Entonces, dentro de las prioridades que Dios establece para los padres está enseñar constantemente a los hijos la verdad de la palabra de Dios. Así que, hombres, si ustedes están convencidos de que trabajan para proveerle lo mejor a sus hijos y no les están enseñando la palabra, hay oportunidad de corregir, hay esperanza porque estamos en Cristo, pero es necesario priorizar la enseñanza de la palabra de Dios. Madres, les enseñan de pronto en el homeschool matemáticas, ciencias, o los llevan a un jardín infantil, a una universidad, pero a la vez, en medio de cada tiempo que pasa con su hijo, le enseña la palabra de Dios, lo guía para conocer a Cristo. Ese es el deber de los padres. Veamos otro principio. Proverbios 23, del 13 al 14. No escatimes la disciplina del niño. Aunque lo castigues con vara, no morirá. Lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol. Y es aquí donde muchos niños pueden mirarme como extraño, como que les está enseñando a mis padres. No, es algo amoroso, porque sus padres los aman. Sus padres los van a instruir con abundante amor. No van a usar la vara para destrucción, sino para corrección en amor. Observamos aquí en este texto un mandato. Lo castigarás con vara. Es un mandato. Entonces nosotros como creyentes debemos aplicar la vara cuando es necesario. Este es el principio, disciplinar a sus hijos cuando hagan algo malo. Disciplinar a sus hijos cuando hagan algo malo. Romanos 13 también nos da un buen ejemplo. ¿Qué dice Romanos 13? Que Romanos 13:1 dice que toda autoridad ha sido puesta por Dios. ¿Y cuál es el propósito de las autoridades? Refrenar el mal. Dios puso gobernantes, Dios puso policías, Dios puso a los padres para refrenar el mal. Los hijos deben ser refrenados en el mal. Si hacen algo malo, es necesario que los padres tomen acciones. Si son padres pasivos, madres pasivas, que evitan cualquier tipo de controversia con su hijo y no lo corrigen, pues lo que están haciendo es aborrecer a su hijo. No les están dando el amor verdadero, que es el que nos instruye Dios en su palabra. ¿Cuántos de nosotros hubiéramos querido que nuestros padres nos corrigieran antes y no haber cometido quizá acciones que nos llevaron al pecado, al abundante sufrimiento en esta tierra, estar lejos de Dios? Y de pronto hoy recordamos, bueno, hubiese sido valioso en la infancia haber tenido padres que me ayudaran a refrenar el mal y me hubieran orientado más en el camino del Señor. Entonces ustedes, los creyentes en este lugar, eduquen a sus hijos con disciplina, refrenen el mal, cumplan la función que Dios les dio como autoridad sobre esos hijos. Ahora, es importante matizar esto, porque no quiere decir que cada vez que hace algo malo, cogen la vara y le dan un varazo. Y después el niño llega con las rayas del tigre, así la vara marcada en sus manitos. No, obviamente no. Lo que necesitamos saber cuándo necesita el hijo ser disciplinado. Cuando le has dado un mandato que él ha oído y que está en su capacidad de entenderlo y no ha obedecido, sin desafío, sin excusa y sin demora. Es decir, si ustedes le gritan a un bebé recién nacido que no llore y el bebé llora, ¿entonces van a aplicar la vara? Obvio que no, porque él está en esa capacidad de entenderlo. No, pero si empieza a tener esa capacidad de entender, se le dan mandatos, instrucciones claras y el niño, el joven, obedece parcialmente o no obedece, debe ser disciplinado. ¿Qué es una obediencia parcial? Una obediencia parcial es cuando hace lo que el padre le pidió, pero lo hace de mala gana, desafiando la autoridad de los padres. Entonces, en ese caso, se debe disciplinar. ¿Por qué? Enseñarle que igual los padres lo están haciendo con amor y con autoridad también, y por tanto deben ser obedecidos. Si el niño se excusa, o si el niño obedece pero por allá a la semana, al mes, pues no es obediencia. Entonces la obediencia es, si
Los niños ven a sus padres como autoridad, lo que digan los padres como autoridad lo van a obedecer sin desafío, sin excusa y sin demora. Ahora, la disciplina con vara es algo que no va a funcionar en un adolescente o un joven ya de más edad. Sí, y seguramente padres ustedes lo han experimentado. Aplican corrección física a un niño de 12 años. El niño de 12 años dice, bueno, la próxima vuelvo a hacer lo mismo y solo me tengo que aguantar 5 o 10 segundos de dolor. Y dolor pasajero porque ni duele tanto. ¿La vara funciona? No. La vara funciona con los pequeños, ¿sí? Ellos no tienen el lenguaje, no tienen la capacidad de entender algunos comandos que le dan los padres y por eso cuando reciben un dolor, entonces saben que hicieron algo malo, saben que hubo algo abrupto y eso les ayuda a la instrucción. Con los jóvenes, con los adolescentes es diferente, ya se puede hablar y se pueden castigar de otras maneras, restringir derechos en cuanto a uso de equipos electrónicos, aunque no deberían utilizarlos o usarlos con discreción, o de pronto una actividad que les gusta, algún alimento especial, pierden privilegios. Si hay desobediencia, pierden privilegios y eso lo sienten, entonces eso genera corrección. Hay un buen libro que es de Ted Tripp, de donde saqué esta frase, es Cómo pastorear el corazón de tu hijo. Es recomendable para que lo puedan ver. Cómo se educa a un hijo desde la pequeña infancia hasta la juventud. Lo que dice el pastor John MacArthur en otro muy buen libro, que es Cómo ser padres exitosos, es lo siguiente. El primer deber de los padres es enseñar a sus hijos a obedecerles y luego a transferir la misma obediencia a Dios. Si ustedes crían un niño en su hogar que no los obedece a ustedes como padres, muy probablemente será un rebelde que va a querer desafiar toda autoridad. Más adelante a la policía, a los jefes en el trabajo y cuánto más a Dios, ¿verdad? Aún así confiamos en la misericordia de Dios para esos casos, pero eso no anula la responsabilidad que tienen los padres. Ahora veamos esta otra gráfica que está en el libro de Cómo pastorear el corazón de tu hijo. Si nosotros queremos influenciar a nuestros hijos para que comprendan el rol de la autoridad y la sujeción, que son roles de los cuales hemos hablado, que la autoridad de los padres debe ser respetada con la sujeción, el respeto y la obediencia de estos hijos, pues es importante que influenciemos en ellos, que tengamos una relación con ellos. Imagínense un padre que llega del trabajo, que es ausente porque solo está trabajando, llega a la casa y el niño hace algo malo y le da un golpe o, bueno, lo corrige, lo disciplina. El siguiente día, lo mismo. El siguiente día, lo mismo. Y así se repite durante un largo periodo. ¿Cómo lo va a ver el hijo? ¿Va a querer que el papá llegue a la casa? ¿Va a llegar mi papá? No, ya se va corriendo a dormir y de pronto hasta por eso algunos de sus hijos se acuestan temprano. No, al contrario, hay que establecer una relación con los hijos mientras hay oportunidad. Desde la edad 0 hasta los 18 años, o sea, tienen a sus hijos 18 primaveras, aprovéchenlas. Desde esa edad 0, ustedes tienen máxima autoridad porque el niño es completamente dependiente de madre y padre. Pero a medida que crece, va disminuyendo la autoridad porque el niño naturalmente va a desarrollar capacidades para no depender tanto de los padres. Puede ir ya al baño solo, luego ya puede ir al colegio solo, luego ya puede ir a la universidad solo. Entonces esperaría la autoridad de los padres, ¿qué tanto decae? Decae bastante. Pero lo que aumenta es la influencia. Si usted rompe la relación con sus hijos porque los disciplina demasiado, etcétera, pues lo que va a suceder es que su influencia va a ser mínima. Su hijo va a generar como una barrera, su hijo no va a tener esa apertura a escuchar sus consejos y a la vez, cuando termine esa curva de autoridad, si usted no cultivó la influencia, no va a influir en nada en sus hijos. Van a recibir más el consejo del amigo, el consejo del profesor de universidad que es ateo y va a recibir más esos otros consejos y sería un terrible fracaso. Por eso hay un tercer principio, Efesios 6:4. Y ustedes, padres, no provoquen a ira a sus hijos, sino críenlos en la disciplina e instrucción del Señor.
Y encontramos un paralelo en Colosenses 3:21. Dice, padres, no exasperen a sus hijos para que no se desalienten. Así que dentro del rol de los padres, padre y madre como equipo, deben también abstenerse de exasperar a los hijos. No es solamente darles vara porque están cumpliendo el primer principio, es también tener en cuenta este principio de no exasperarlos. ¿Y qué es exasperar a los hijos? Ya lo vamos a ver. El principio es instruir sin exasperar, ¿sí? ¿Y qué es exasperar a los hijos en la práctica? Exceso de protección. Cuando los protegen demasiado, entonces los tienen en la casa, que solo se relacionen con los padres o con personas que son buena influencia, son mala influencia, entonces ni los dejan entrar, no los dejan relacionarse con amiguitos. El exceso de protección al final los va a exasperar porque ellos se van a sentir en todo momento dependientes. El favoritismo, cuando se le da preferencia a otro hijo o a otra persona antes que a él, a otro hijo antes que a él. Desestimar su valor. Es cuando se piensa que ellos no tienen ese valor, que es esa prioridad que debe estar dentro de los padres. Se le da prioridad a los amigos, se le da prioridad a la familia extendida y a los niños no se le dedica al mismo tiempo. Entonces eso es exasperar. Exasperar es cuando ellos generan enojo en su corazón, ira, rabia, cuando se sienten completamente desalentados. Eso es exasperar en la práctica. Y el desestimar el valor, pues ellos se van a sentir desalentados, porque no, mis padres le prestan atención a todo el mundo, menos a mí. Entonces ahí hay un problema. O imponer metas poco realistas. Esta es una situación muy común. Es que mi hijo va a ser ingeniero como yo. Es que mi hijo tiene que ser ministro, o mi hijo tiene que ser igual que el abuelito, o cosas de ese estilo, metas poco realistas. O incluso, es que mi hijo tiene que ser creyente. ¿Pueden hacerlo los padres? Pueden instruirlos, que conozcan el Evangelio, que escuchen del amor de Dios, pero solo Dios los puede salvar. Si usted se pone una meta poco realista, si usted cree que puede convertir a su hijo por la moralidad que usted le infunde, la corrección que le aplica, tenga mucho cuidado porque eso es legalismo. Y al final lo que va a pasar con el hijo es que siendo un árbol de limones bien amargo, usted le va a querer pintar de rojo para que parezcan manzanas. Y eso no va a funcionar, porque al final esa pintura se va a caer y va a seguir dando el mismo fruto. Hay que confiar en Dios, en ello. Es compartir el Evangelio y confiar que solo Dios le da la convicción a las personas para que puedan creer en Jesucristo. Entonces, metas poco realistas exasperan a los hijos. No manifestar amor. De pronto ustedes lo aman y trabajan para Él, lo instruyen en la palabra de Dios, pero no manifiestan amor. Eso sería exasperar en la práctica. Digamos, lo hacen en silencio, lo hacen desde su trabajo, desde otros lugares, pero no le dan un abrazo, comparten tiempo con Él. No manifiestan su amor, le dicen con sus palabras que lo aman. Eso también llega a exasperarlos porque ellos no se sienten amados y se desalientan. ¿Qué más es exasperar en la práctica? No suplir sus necesidades, que necesita los útiles, que lleva pidiendo el Pegastick desde hace 4 semanas, o la cartulina, y no pudo presentar sus tareas, y bueno, se desalienta, ve que sus padres no le prestan atención. Permisividad excesiva. Al principio el niño va a estar feliz, mis papás me dejan hacer de todo, pero después se va a sentir abandonado, ¿no? No me corrigen, veo que otros padres están más pendientes para instruir y eso pasa. O rehusar dejarles crecer. Los bebés no se quedan bebés toda la vida, no hay bebés de 40 años, eso no existe. Rehusar dejarles crecer los va a exasperar en la práctica. La crítica. Esa es otra forma que exaspera a los hijos. Si se les critica en todo el tiempo, no es que hizo esto mal, es que hizo esto mal, pues claro es que se está haciendo mal, está aprendiendo, se está desarrollando, es un niño de 6 años, 7 años, 12 años, de pronto, o incluso se le da alguna tarea en la casa, va y rompe lo que debía haber cuidado y pues bueno, antes de lanzarnos a la crítica, debemos pensar más en la instrucción, una instrucción en amor.
O la disciplina excesiva, que va también de la mano con la crítica. No solo lo critica, sino lo disciplina todo el tiempo. Es que Julián dijo que toca disciplinarlos, sí, pero hay que disciplinarlos con amor y sabiduría. No es, hizo algo mal, disciplina, hizo algo mal, disciplina. Entonces, si todo el tiempo los disciplinan, pues los va a exasperar. ¿Cuál es el riesgo? Se desalientan, usted pierde influencia y al final fracasa como padre, fracasa como madre. No porque lo diga yo o MacArthur, lo ha dicho las mismas escrituras, es del deber de los padres. Pero miren lo que dice MacArthur, me parece esta frase contundente. Siempre que una influencia externa conforma el carácter de un hijo más que los padres han fracasado en sus deberes. Si influye más el amiguito del hijo, si influye más el tío, el ateo o el abuelo agnóstico o la abuelita católica o el profesor en la universidad o en el colegio, seguramente es porque los padres no cultivaron esa relación con los hijos y pues hubo un fracaso como padres. Ahora esto nos confronta, pero también debemos confiar que el Señor es nuestra esperanza, que podemos corregir. Los que tienen hijos y de pronto se sienten aludidos con esto de exasperar a los hijos o han descuidado el principio de corregir o han descuidado el principio de instruir en la palabra, pues hoy el Señor les está dando luz para que ustedes ahora sí lo hagan. Y pueden arrepentirse, decirle al Señor que los perdone y después ponerse en práctica, aplicar estos principios en su vida cristiana. Si ya sus hijos ya no están, se desviaron igual, seguramente usted no era creyente en ese momento, no conocía al Señor. En todo caso, puede llegar a tener tranquilidad de que en la soberanía de Dios salieron las cosas así, pero usted le puede pedir perdón a Dios y seguir orando por su hijo, porque el Señor es poderoso para salvar aún a estos hijos que se volvieron rebeldes, se desviaron en una paternidad fallida. Bien, continuemos. Tito 2:5 nos dice, para que puedan instruir a las jóvenes, a que amen a sus maridos, a que amen a sus hijos, a que sean prudentes, puras. Y esta es una característica que se le dan a las mujeres, no a los hombres. Hacendosas en el hogar. Amables, sujetas a sus maridos es otra característica que se le da a las mujeres, no a los hombres, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Pero quiero hacer hincapié en hacendosas en el hogar, cuidadoras del hogar, que es lo que significa la palabra en el original. Para la mujer casada y aún más las madres, el hogar es donde el corazón está. No es el trabajo, no es la familia extendida, no es la mamá, no es el papá, no son los suegros. El hogar es prioridad. Ese es el diseño del Señor, es lo que nos dice aquí. Las mujeres deben ser hacendosas en el hogar, sujetas a sus maridos. Ese es el diseño que Dios ha instruido. Te recuerdo que en la clase anterior terminé con una ilustración de mujeres que participaron en la revolución industrial, que estuvieron en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, y después de haber trabajado en el arado y en el cuidado del ganado, junto con los hombres, mujeres empoderadas, luchonas, llegaron al punto de decir que darían lo que fuese para regresar el tiempo y poder haber estado en su hogar con sus hijos y con un esposo que las amara. Ese es el diseño de Dios para la mujer, y la mujer se goza en tener un hogar lleno de amor, donde hay instrucción, donde hay un esposo que también la lidera. Eso llena de gozo, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles serían los roles del padre y de la madre? Hemos visto que trabajan en equipo, pero si los desglosáramos, podrían lucir de esa manera, como están las diapositivas. El padre es cabeza del hogar, la madre no es cabeza del hogar, a menos que sea una madre soltera, porque vivimos en un mundo caído y puede suceder. No es el rol de ella, pero a veces le toca asumirlo porque no hubo cabeza del hogar. El padre es cabeza del hogar, es quien provee liderazgo, instrucción bíblica, corrección, refrenando el mal, provisión por medio del trabajo y protección. Y la madre se encarga de una dosis de liderazgo ahí, por supuesto. La madre no es la líder del hogar, pero influencia a sus hijos, los instruye también y los corrige. Así que el padre es el que genera, el que está al liderazgo del hogar, la mujer se sujeta a ese padre, ¿sí? Es el esposo, se sujeta
y no va a ir dando instrucciones o correcciones diferentes a las que ya dio el padre en sus directrices. Entonces una cosa es liderazgo, otra cosa es influencia, pero la instrucción y la corrección es una responsabilidad de ambos. La mujer tiene ese llamado particular a ser hacendosa o cuidar del hogar y por supuesto proveer compañía. ¿Qué diferencia hay entre la última característica del padre y la última característica de la madre? Protección y compañía. ¿Qué diferencia hay? La protección es puntual. Hay un riesgo, una amenaza, el padre protege. La compañía es algo más constante, demanda más tiempo y permanencia. Y ese es el diseño de Dios para la mujer, dentro del hogar. Bien, continuemos con los roles de los hijos. Efesios 6, del 1 al 3, nos dice: hijos, obedezcan a sus padres en el Señor, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y para que tengas larga vida sobre la tierra. Desde el Nuevo Testamento se le da continuidad a un mandato que viene desde el monte Sinaí, allá más o menos en el 1446 a.C. Y el Señor Jesucristo, los apóstoles, le dan continuidad a este mandato. Honra a tu padre y a tu madre. Bien, hay un pasaje paralelo en Colosenses 3:20 que dice: hijos, sean obedientes a sus padres en todo, porque esto es agradable al Señor. Bien, aquí encontramos dos principios. El primero, los hijos solteros deben obedecer a sus padres. Y el segundo principio, todos los hijos, sean solteros o casados, deben honrar siempre a sus padres. Pero noten, el Señor dijo desde el monte Sinaí: honra a tu padre y a tu madre. No necesariamente obedece y haz todo lo que ellos digan. No, hay que tener cuidado. Cuando dice sean obedientes a sus padres en todo, es una instrucción que Pablo le da a los hijos que están en dependencia de los padres. Por tanto, hay que distinguir qué es obedecer y qué es honrar. Porque si su mamá, a un hombre casado, su mamá le dice: sepárese de esa mujer que tiene, entonces no, yo debo obedecerla porque debo obedecer a mis padres en todo. No, hay que distinguir la obediencia y la honra, ¿sí? La obediencia es cumplir voluntad, seguir instrucciones y honrar. Es decir, que la obediencia es más grande y contiene la honra. Honrar no es cumplir la voluntad, no es seguir las instrucciones de sus padres una vez ya se ha casado, no, porque usted ya tiene un hogar independiente. Ya sus padres no deben estar diciendo qué se hace y qué no se hace en su hogar. Si eso está pasando, hay misericordia en Cristo, arrepiéntase. Pero honrar es diferente, es reconocer el valor, porque Dios utilizó a los padres como un medio para que usted viniera a esta tierra. Él providencialmente se los dio. Honrar es respeto. Honrar es agradecer. Especialmente aquellos que los cuidaron, los nutrieron, les dieron alimento, se trasnocharon cuando eran recién nacidos, pero también ahorraron para su colegio, su universidad, ¿sí? Pero aquellos que los instruyeron incluso en la palabra del Señor, cuánto más agradecimiento. Es un privilegio que no todos los niños o jóvenes tienen, o grandes adultos tienen. Y por otra parte, honrar también es cuidar, porque si tengo a alguien en alta estima, que sería la honra, por supuesto yo los cuido. Si veo una necesidad, proveo para ella. Ahora bien, una necesidad, no un capricho. ¿Qué diferencia hay entre necesidad y capricho? Una diferencia abismal. Porque capricho sería obediencia, sería cumplir su voluntad, seguir sus instrucciones. No, cuidamos las necesidades de nuestros padres. Y esas necesidades debemos evaluar. Que si es una necesidad real, como por ejemplo, no hay nadie que lo acompañe a una cita médica. Entonces, ¿qué hago? Es una necesidad real. ¿Lo voy a dejar ir solo para que se desmaye en medio del transporte o delante del doctor? No, es una necesidad real. Entonces hay que evaluar la segunda condición. ¿Puedo yo suplir a esa necesidad real?
porque si estoy con la pierna quebrada, pues difícil acompañar a la madre a ello, pero de alguna manera puedo gestionar, puedo mirar opciones para suplir a las necesidades de mis padres, ¿sí? Entonces, evaluar, ¿es una necesidad real? 2, ¿puedo proveer para esa necesidad? Y si puedo decir sí a ambas, no tengo excusa para no cuidar de esa necesidad de mis padres. Sería un pésimo testimonio, un creyente abandonando a sus padres en medio de la sociedad. Sean creyentes o no creyentes. Mucho peor si son creyentes, ¿no? Pero igual. Ahora, entiendo. A veces por las malas relaciones, por no conocer este diseño de Dios antes, hay relaciones rotas entre padres e hijos. Como un hombre o una mujer que de pronto ha roto relaciones con sus padres puede llegar a honrarlos. Número 1, pidiendo misericordia del Señor por la salvación de ese padre, esa madre. Número 2, estando dispuestos a perdonar cuando esa persona lo permita. Número 3, si es posible, ustedes lo ven viable, tener un acercamiento hacia sus padres. Si escucha de una necesidad, aunque su padre o su madre no se lo dijo porque no tiene relación con ellos, igual usted estar presto a ayudar. De esa forma los puede honrar. Hay un grave peligro que el Señor Jesucristo nos advierte en este pasaje. Marcos 7, de 9 al 13. Y dice, Jesús también les decía, astutamente ustedes violan el mandamiento de Dios para guardar su tradición. Se lo dijo a los fariseos. Porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre. Y el que hable mal de su padre o de su madre, que muera. Pero ustedes dicen, si un hombre dice al padre o a la madre, cualquier cosa mía con que pudieras beneficiarte es corbán, es decir, ofrenda a Dios. Ya no le dejan hacer nada en favor de su padre o de su madre, invalidando así la palabra de Dios por la tradición de ustedes, la cual han transmitido y hacen muchas cosas semejantes a estas. Es una advertencia de Jesús a los fariseos diciéndoles, Dios dio un mandamiento, lo hizo por medio de Moisés, honra a tu padre y a tu madre. Y los fariseos, ¿qué habían hecho? Lo habían cambiado. Entonces, si usted no puede honrar a su padre y a su madre, mejor esa plática que usted le iba a enviar a su padre que está lejos, mejor déla en el templo. Y si la da en el templo, ya usted no tiene por qué enviarle a sus padres. Es mi ofrenda a Dios lo que iba a ser el apoyo o la ayuda para mis padres. Eso era lo que los fariseos enseñaban y era erróneo, porque estaban dejando de lado el mandamiento de Dios por imponer una tradición de los hombres. Ahora, piénselo, podemos llegar a ese caso, un caso moderno, de dedicar más tiempo a otras actividades. Es decir, voy a glorificar a Dios en el trabajo, entonces me dedico tanto al trabajo que descuido a mis padres. El tiempo que le iba a dar a mis padres ya no se los doy, se lo doy al trabajo, o al ministerio, o se los doy a otras cosas. O no, es que es mi cónyuge el que tiene la máxima prioridad, sí, después de Dios, la máxima prioridad. Pero es que sus padres también son prioridad. O va a abandonar a sus hijos porque su cónyuge es prioridad. No lo haría, ¿verdad? Entonces, asimismo, pecado es cuando un creyente no honra a sus padres y a sus madres, a su padre y a su madre. Cuando un hijo se independiza, la obediencia obligatoria cesa, pero la honra permanece para siempre. Es un mandato del Señor. Así que, hijo o hija, ustedes son honra de sus padres y le deben a sus padres obediencia en asterisco, si son solteros, si dependen de ellos. Les debe respeto, gratitud y cuidado. Y esto es tanto para hombre como para mujer. ¿Hay preguntas hasta aquí? Una pregunta por allí, Conrado. Puede influenciarlos. De vez en cuando, si se portan mal, les puede dar su consejo de forma firme. Obviamente, airaos, pero no pequéis. Hasta que se casan. O se independizan, digamos, se van a vivir solos, de pronto no se quisieron sujetar a las reglas que había en la casa y se quisieron ir.
Entonces en ese momento ya no tiene autoridad, porque no hay dependencia. ¿Alguna otra pregunta? Una allá atrás, Víctor. Cuando fueron padres totalmente ausentes, es decir, no hubo dependencia, queda una barrera ahí grande. Sí. Sí, entonces hay una barrera, no hay dependencia porque es un padre ausente. ¿Qué pasaría entonces? Como lo mencionaba, es importante igual tener la disposición a darles honra. No se puede materializar porque hay una barrera, no está, pero entonces es orar por él, estar dispuesto a perdonar y si me llego a enterar de alguna necesidad, estar dispuesto a hacerlo. Es algo en lo que he podido meditar, digamos, en mi caso también tuve un padre ausente, desde los 8 días de nacido no lo conozco, no he tenido una relación con él, pero finalmente, ¿cuál es mi deber? Dios aún así lo utilizó como un instrumento de forma providencial y pues debo orar por él, estar en la disposición de perdonarlo y por supuesto de esa manera sería la honra que puedo ofrecer a ese padre, progenitor. Sí. Una pregunta por acá. Pero sí dependen. Exacto. Estos hijos que tienen 18 años, están en el hogar, trabajan, ganan su sueldo, pero aún así están en el hogar. Depende. Entonces, hay formas, digamos, si están dependiendo de los padres porque igual no tienen una casa, entonces deben sujetarse al menos a las normas de la casa. ¿Sí? Ahora bien, si por ejemplo, estamos en un mundo caído y puede pasar este caso, está un hombre y una mujer y viven en la casa de los padres del suegro o de la mamá, ¿sí? ¿Qué pasaría en esos casos? Debe sujetarse de acuerdo a las normas de la casa, pero de ahí a que se metan en el matrimonio, ahí ya no tienen autoridad. Y hay que dejar eso muy claro y muy firme. Y si no hay esa independencia, entonces, ¿qué debe suceder? Considerar hacerse unido aparte, como debió ser desde el principio. Bien, continuemos entonces porque por tiempo nos queda algo importante, los roles en la iglesia. Los roles del hombre y de la mujer en la iglesia. Este es un tema bien particular, controversial hoy en nuestro tiempo y no debería serlo, porque desde el principio se ha sabido que Dios ha establecido una autoridad, un liderazgo para la iglesia y es un liderazgo masculino. Y no solamente un liderazgo masculino, sino un liderazgo plural dentro de la iglesia. Veamos lo que dice la palabra. Primera de Timoteo 2, del 9 al 10, dice lo siguiente. Asimismo, que las mujeres se vistan con ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, no con oro o perlas o vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a las mujeres que profesan la piedad. Y el texto sigue. Que la mujer aprenda calladamente, con toda obediencia. Yo no permito que la mujer enseñe ni que ejerza autoridad sobre el hombre, sino que permanezca callada. Porque Adán fue creado primero, después Eva. Y Adán no fue el engañado, sino que la mujer, siendo engañada completamente, cayó en transgresión. Esto, no lo digo yo, ahí está escrito en la palabra, Dios ha establecido roles, inspiró a Pablo, cada una de las palabras de Dios están inspiradas por Dios y la inspiración es de cada letra, cada tilde, cada jota. Es decir, si yo digo, voy a obedecer toda la Biblia y no nos sujetamos a algunos pasajes porque parecen difíciles, pues sencillamente, ¿qué estaría haciendo? Despreciando la palabra de Dios. O diciendo que la palabra de Dios, pues una sección es más inspirada que otra y al final es diciendo, la palabra de Dios no tiene la palabra de Dios. Es una incoherencia. Entonces, si somos coherentes y entendemos la inspiración que hizo el Espíritu Santo de la palabra, nos sujetamos y aprendemos estos roles que Dios mismo definió. Y él dice que la mujer dentro de la congregación debe estar en silencio.
que la mujer no debe enseñar ni ejercer autoridad sobre el hombre. Esto restringe el liderazgo de la mujer en un ministerio pastoral. Por supuesto, también restringe el liderazgo de una mujer en una enseñanza congregacional. Si ustedes llegan a ver una mujer en medio de un servicio de adoración aquí en este púlpito, corra de esta iglesia porque ya se desvió, estaría pecando. Alguien usurpó algo que no le corresponde. Ya no es una pastora, sino una usurpadora, como dice un hermano que queremos mucho. Entonces, hay que tener cuidado con estas cosas, porque muchas de las que se dicen iglesias no son iglesias precisamente por eso, porque desobedecen este mandato. Ahora, eso no quiere decir que todos los hombres son pastores, ¿o sí? No, solo algunos son llamados a la obra del pastorado. Así que, ¿qué pueden hacer las mujeres dentro de la iglesia? Lo mismo que hacen todos los demás hombres que no son llamados al pastorado o la enseñanza. Hay tantos servicios, pero continuemos. El principio es, la mujer no fue llamada a enseñar o ejercer autoridad sobre una iglesia local. Ahora miremos para los hombres. Primera de Timoteo 3, del 1 al 5. Palabra fiel es esta. Si alguien aspira al cargo de obispo o supervisor, buena obra desea hacer. Un obispo debe ser, pues, irreprochable. Es decir, que no se le pueda levantar la mano y decir, este hombre hizo algo malo, cometió pecado. Este hombre adulteró, este hombre en el trabajo es un vago, este hombre en la sociedad le pega a sus vecinos, porque en ese caso sería un hombre reprochable por otras personas. Ahora, pecadores, igual que todos los creyentes que han sido regenerados y tienen su naturaleza pecaminosa, pero es un hombre maduro que lucha con el pecado y su vida refleja madurez y semejanza a la imagen de Cristo. Palabra fiel es esta. Ahora bien, ¿qué significa irreprochable? Debe ser marido de una sola mujer y que gobierne bien su casa. Esto ya excluye a las mujeres, por supuesto, porque ¿cómo una mujer podría gobernar su casa si ya hemos visto que dentro de los roles, el liderazgo del hogar, la autoridad, el gobierno es del hombre? Aún así, por si quedan dudas, igual Pablo en 1 de Timoteo 2, del 11 al 13, él dice, la razón por la cual la mujer debe aprender calladamente y no ejercer un ministerio pastoral o de enseñanza, porque Adán fue creado primero y después Eva. No era una condición particular en la iglesia de Éfeso, donde servía Timoteo. No fue una condición cultural que en esa época de pronto no estudiaban las mujeres, solo los hombres podían estudiar la Biblia y entonces ahora sí pueden estudiar y entonces maquillan todo este mensaje y después dejan a la mujer pastora porque sí estudió. No, es porque Adán fue creado primero y después Eva. Apela al inicio de la creación. Así que desde el inicio de la creación el diseño de Dios es que el hombre sea quien tome el liderazgo y no la mujer. Ahora, ¿una mujer puede liderar un grupo bíblico? De mujeres, ¿sí? Y debe hacerlo en sujeción ¿a quiénes? Al liderazgo de la iglesia. Porque si lo hace aparte, pues está fundando una iglesia aparte y por tanto se está poniendo en un lugar peligroso. Y si le llegan a decir líder o pastora, ahí ya se dará cuenta que habrá pecado delante de Dios. Primera de Timoteo 3:7. Debe gozar también de una buena reputación de entre los de afuera de la iglesia, refiriéndose al hombre. Entonces piensen en los roles, ¿no? Debe gozar también de una buena reputación entre los de afuera de la iglesia. Ahora, si tiene una mala reputación en sus hijos, en su hogar, o con su familia extendida, o con sus padres que no están en el hogar, pues este hombre seguramente no está llamado al ministerio. ¿Ven? Entonces la importancia de tener las prioridades en orden. De hecho, la gracia de Dios es tan grande que concede en el corazón de algunos hombres ser buenos líderes en su hogar, ser buenos hombres amorosos a su familia extendida, a sus padres, a sus vecinos, a su prójimo. Y les da un corazón que les permite incluso liderar más personas, cada vez aumentar más influencia, pero siempre van a ser buenos esposos, buenos padres, buenos hijos.
Note, por ejemplo, el ministerio de John MacArthur, Henry Tolopilo, algunos hombres de Dios siempre han sido muy buenos esposos, buenos padres, y ahí se observan. Los pastores que están en esta congregación también son un excelente testimonio en su hogar. Entonces podemos decir gracias a Dios porque Él es quien da ese amor y esa gracia para que puedan llegar a liderarnos a nosotros. Entonces deben gozar de esa buena reputación. Solo hombres maduros en la fe y con el don de enseñanza y liderazgo son llamados por Dios al ministerio pastoral. Esta es quizá la controversia mayor en medio de la iglesia. Por lo demás, como dice 1 de Pedro 4:10, según cada uno ha recibido un don especial, úselo sirviéndose los unos a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Así que, tanto para hombres como para mujeres, somos llamados a servirnos. Desde el momento de la conversión, cada creyente tiene un don y, por tanto, somos llamados a usar ese don, y no se va a dar en la casa estando a solas, porque es un don para la edificación mutua de la iglesia. Ese don se va a desarrollar sirviéndonos. De ahí la importancia de la membresía. Pero bueno, eso lo dejo para aquellos que van a hacer la membresía más adelante. Hombres y mujeres fuimos llamados a servir en la iglesia local. Y por eso también les quiero recordar las prioridades. Ya hemos abarcado varias. Le dimos prioridad a Dios, toda una clase. Luego le dimos la prioridad al cónyuge, también una clase. Luego hijos, padres y hermanos en la fe. Les dimos también un tiempo, pero pues eran prioridad de los otros dos, ¿no? Pero noten esto. Yo les dije, trabajar es una forma de glorificar a Dios, de amar al cónyuge, de amar a los hijos, de amar a los hermanos en la fe. Servir en la iglesia es una forma de glorificar a Dios y de servir a los hermanos en la fe o incluso a todos los demás en las áreas de evangelismo. Por tanto, trabajar es una acción que puede ser mucho más importante que tener un ministerio activo en la iglesia local. Pero noten esto, es diferente a congregarse. Porque si usted se congrega en la iglesia para ministrar ese don a sus hermanos, está glorificando a Dios, está amando a su cónyuge porque le está ayudando a su proceso de santificación, está ayudando a sus hijos porque los está instruyendo en el temor del Señor. Incluso sus padres, si llegan a venir, también los está evangelizando. Sus hermanos en la fe, por supuesto, porque está usando sus dones para servirles. Fíjense que congregarse y trabajar tienen el mismo impacto en las prioridades de la vida de un creyente. Es por eso que congregarse es tan importante, hermanos. Y congregarse no solo para llegar a recibir el culto y salir corriendo, sino para compartir con otros y estar dispuestos a servirnos en amor los unos a los otros. Qué importante es congregarse. Y ahí viene a veces la dualidad, ¿trabajo un domingo o no trabajo un domingo? Así como en el caso de la esposa cuando le toca trabajar por ayudar a su esposo, porque la economía es dura, como les explicaba en aquel momento. Hay momentos, es algo temporal y puede hacerlo. ¿Su corazón dónde va a estar? En el hogar. De una mujer piadosa, su corazón va a estar en el hogar, pero igual trabaja para ser ayuda idónea de su esposo. En el caso de congregarse y trabajar, pues el corazón dónde va a estar? En querer congregarse los domingos. Y si no puede porque le toca trabajar los domingos, hay muchos espacios, hermanos. Miércoles, viernes, hombres de la palabra, o los sábados de mujeres de gracia. Hay espacios, pero podemos estar unidos como iglesia y esto glorifica al Señor mientras Él nos santifica en su palabra. Así que, hombre creyente, algunos de ustedes serán llamados al liderazgo, algunos de ustedes serán llamados a la enseñanza general, son llamados a sujetarse también a las autoridades que Dios ha establecido en la iglesia, son llamados al servicio y al cuidado de las necesidades de sus hermanos, obviamente priorizando las necesidades de su hogar. Y mujer que es creyente, se le da a algunas la oportunidad de enseñar a otras mujeres y a niños también, pero deben sujetarse tanto a sus esposos como a los líderes de la congregación. Deben tener esa actitud de servicio y de cuidado. Eso es lo que espera Dios de ustedes como creyentes. Algo importante en la sujeción en el caso de la mujer en la iglesia. La mujer no debe sujetarse a todos los hombres, solo se sujeta a su esposo y a los líderes que Dios ha llamado. No es cualquier hombre que tenga que obedecer, ¿no? Entonces, eso para clarificarlo. Ahora hay autoridades en medio de la iglesia en diferentes ministerios. Están los sugieres, que son los que indican el orden del servicio, dónde acomodarse. Es bueno sujetarnos a sus instrucciones.
es bueno también, en medio de la sujeción, atender los consejos o las instrucciones que dan los líderes. Y eso es tanto para hombre como para la mujer. ¿Preguntas sobre el rol del hombre y la mujer en la iglesia? ¿Todo claro? Por acá, ¿una pregunta? Uh-huh. Uh-huh. Sí. Sí, claro. ¿Cómo desarrolla una mujer un carácter en sujeción a su esposo hacia un hombre que no se sujeta a Cristo? Esa es la pregunta. Y Primera de Pedro 3.1 nos da la respuesta. Primera de Pedro 3.1 nos dice: asimismo, ustedes, mujeres, estén sujetas a sus maridos, de modo que si algunos de ellos son desobedientes a la palabra, puedan ser ganados sin palabra alguna por la conducta de sus mujeres, al observar ellos su conducta casta y respetuosa. Es decir, si hay un hombre que no se sujeta a Cristo y está dando instrucciones a la mujer, son instrucciones que van en contra de la palabra de Dios, hay prioridades. ¿Cuál es la prioridad? Dios. Entonces lo sentimos, señor cónyuge, no puedo hacerlo, pero igual, ¿en qué manera se hace? Amorosa. Me duele no obedecerte, pero debo obedecer a Dios antes que a los hombres. Pero en amor, incluso con dolor, de saber que tiene que sopesar las prioridades. Ahora bien, si no está dando una instrucción que vaya en contra de las escrituras, como que quiere un postre de melocotón y no, usted lo quiere de piña, o algo incluso más profundo, quiero que la crianza de mis hijos sea en el colegio y no homeschool, y la mujer cristiana quisiera un homeschool. Al final, lo mejor es sujetarse, sin palabra, conducta casta y respetuosa. ¿Una pregunta, Germán? Ok, cuando hay una autoridad abusiva. Bueno, el Señor ha colocado autoridades para refrenar el mal. Es bueno que estos casos se puedan llevar a un caso de consejería, pero usualmente hay salidas. Uno, hablar con la persona y reconvenirlo de que está siendo abusivo. Si la conducta continúa, si es un patrón, puede llegar incluso ser necesario denunciarlo a las autoridades. Pero esto es mejor llevarlo en un caso de consejería con una asesoría adecuada caso por caso. Bien. Bueno, ¿no más preguntas? Que el Señor nos ayude a vivir estos roles en nuestra familia, como esposos, padres e hijos. Entonces les pido que me acompañen en una oración. Padre, te damos gracias porque nos has regalado este tiempo para meditar en tu palabra y comprender este diseño divino que tú nos has dado, Señor. Tú eres capaz de hacer mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Tú eres, Señor, quien hace de maneras mucho mejores que las nuestras, y seguramente todos los planes que teníamos, las ideas preconcebidas que teníamos, tú las destruyes a la luz de tu palabra. Y te damos gracias por eso, porque tú nos quieres dar algo mejor, que podamos abrazar este diseño con obediencia y podamos en vivir este diseño al costo que sea necesario, encontrar el gozo de agradarte a ti por sobre todas las cosas. Y también de encontrar esa capacidad de amar y recibir amor en medio del diseño que tú has establecido para la familia y la iglesia. Gracias, Señor, porque tú lo seguirás haciendo en nosotros. Tu palabra nos santificará para poder poner en práctica lo que hemos aprendido. En Cristo Jesús. Amén. Bien, gracias, hermanos.